usted con esta postura que ha asumido, ¿está cumpliendo la divina voluntad? Sí, correcto. Por eso lo hice. Por eso lo hice, porque la voluntad del Padre nos manda a obedecerle a Él. Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ha habido en la iglesia, y lo sabemos, un terrible cambio cada día más, donde se ha abandonado las enseñanzas del Señor, y lo sabemos solamente por los noticieros, se ha perdido nuestra obediencia a Dios, y hablamos estrictamente de los sacerdotes, con todo lo que ha pasado. Hay casos muy falsos que salen en los medios, pero hay casos verdaderos, y la podredumbre entre nosotros, y eso lo tienen que reconocer hoy los obispos. Nosotros hemos dejado entrar al diablo en nuestros pecados. Y entonces, en medio de todos esos cambios terribles que han habido, y donde un sacerdote puede predicar en un templo, pero en su vida no está viviendo nada, los laicos tampoco quieren vivir, simplemente quieren orar y pedirle al Señor. Entonces, pues hay gente que sí quiere vivir, poquita, pero la hay, ese pequeño resto que está quedando. Entonces, la divina voluntad, el Padre que me manda a mí, que ame la iglesia, estaba en ella. Cuando yo me iba por seminario, mi papá me dijo, mi hijo, no se vaya, espere, estudie primero, que tenga una profesión, y no se vaya porque es que todo este ambiente está contra los sacerdotes, están hablando terriblemente contra los sacerdotes, es muy duro, no se vaya. Entonces yo le decía, pa, es que para eso voy, para ayudar a la iglesia, que yo me meto es para ayudar a la iglesia. Padre, la iglesia está en crisis, es un hecho. No. La iglesia está dividida. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? ¿Cuál es la lectura que usted como sacerdote hace del momento histórico de la iglesia? Si no, estamos en la peor crisis. Y cuando beatificaron a Ana Catalina Emmerich, que es la misionaria más grande que ha tenido la iglesia, ella dice, cuando a mí me ensalcen en los altares, la iglesia estará en su peor crisis. Y la ensalza Juan Pablo II en el año 2000. Estamos en la peor crisis, nadie puede desconocer eso. Y los que pasa ahorita en las diócesis están tratando de sostener lo que es insostenible, donde no estamos viviendo lo que Dios nos manda. Y no solamente los sacerdotes, los laicos perdieron el matrimonio. ¿Quién se casa hoy? Yo en mis 2 parroquias casé, en una tuve 6 años, casé, si mucho, 20 parejas, 6 años. En cambio ya donde estuve, que los indígenas se casan todos, casé en solamente diciembre, casé 20, en una sola... ¿En un solo mes? En un solo mes, pero porque esa gente tiene fe, aunque sencilla, ¿sí? Pues le falta mucho conocer más, pero a lo menos se casan. Pero ya no se casa nadie. Y ya de los afro, casé uno solo. Bueno, 2, uno que estaba enfermo, que le tocó. La situación que usted está viviendo en este momento es fruto de la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué está usted en esta situación? De hecho, ¿cuál es en este momento su situación? Bueno, entonces la divina voluntad me dice usted, ¿es divina voluntad lo que está haciendo? Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque no se puede hacer lo malo. La voluntad del Padre estaba en que yo obedeciera a mi obispo. Y yo lo dije claramente cuando fui a Santa Cecilia, Monseñor, usted sabe que la voz suya es la voz de Dios. San Ignacio de Antioquía lo dice, el que no está con el obispo está con el diablo. Eso es directo. El que no está con el obispo está con el diablo. Y lo digo aquí claramente. El que no esté con el obispo está con el diablo. Pero es que una cosa que yo esté con el obispo y otra cosa que desde arriba haya salido una herejía tan terrible para permitir la comunión en sacrilegio. Y yo me quedé obedeciendo al obispo. Si el obispo, yo le pedí al obispo que tomara cartas en el asunto y se quedó en silencio. Ese fue el problema. Pues yo no me quedo en silencio. Y la voluntad del Padre manda que cuando uno va a obedecer, dice y lo interpreta claramente San Ignacio, contemplada por él en la carta que él hizo, sería que es imposible obedecer cuando lo mandado es un pecado. No me lo mandó el obispo, me lo mandó el Santo Padre, que es peor. Y por eso yo tengo que predicar a la iglesia. Yo no voy a hacer otro grupo, no, yo soy
un sacerdote que se hace a un lado y le dice a la iglesia, nadie, ni el papa, ni el obispo de ninguna diócesis, ni el arzobispo, ni el cardenal, ni el sacerdote, tienen el derecho divino de cambiar la ley de Dios. Nadie puede ir contra la ley de Dios. Estoy cansado de escuchar sacerdotes que dicen que no existe el infierno, y eso es contra la ley de Dios, porque es un dogma obligatorio. Estoy cansado de eso. Estoy cansado de ver cómo niegan la palabra de Dios, pero es que ahorita lo hizo la cabeza. Lo hizo la cabeza. Yo le he denunciado al señor obispo, monseñor, en la Universidad Católica están enseñando, vino un sacerdote a enseñar, desde la bolivariana, tristemente, de Medellín, que el diablo no existe. ¿Cómo? ¿Qué está pasando eso? Lo digo porque tengo varios laicos que fueron a la reunión y dijo, el diablo no existe. Pues yo le he dicho al obispo, yo no sé si le ha hecho algo o no, eso es cuestión de él, yo lo he dicho. Pero cuando le he dicho a él que la cosa está grave, que ya permitieron en Argentina, que entonces yo necesitaba una reacción, y si no lo hace él, yo lo hago. Y yo no puedo permanecer, porque allí yo no puedo permanecer en una parroquia existiendo algo tan grave a nivel mundial. Ya están comulgando en Filipinas. Ayer miramos 100 millones de personas. Habitan ese país. Y si en este momento 80% católico. 80% católicos, o sea, 80 millones. Y de 80 millones, póngale, la gran mayoría no se casa ya, póngale 40 millones, pues, que están así y que se sienten con la capacidad de comulgar. Desde hace 6 o 5 meses hemos venido hablando, padre, gracias a los contactos a través de que por medio de los grupos remanentes del resto fiel hemos tenido con ellos y usted con ellos. Ellos sirvieron de puente de comunicación. José Fernando Barona de Cali, un líder muy importante a quien saludamos en este programa, y a todos sus grupos, tuvo a bien establecer ese contacto. Desde entonces hemos estado hablando con el padre, compartiendo muchas inquietudes, muchas preocupaciones. Y recuerdo que en una de esas charlas, padre, usted me decía, la situación es muy mala, la situación es grave, la situación es realmente preocupante. Estoy junto con, y allá llegaremos ahora porque quiero hacerle esa pregunta, estoy junto con algunos compañeros de la diócesis muy preocupado y estamos a punto de tomar una postura frente a esto, pero estamos esperando algo que de alguna manera la largada, de alguna manera usted decía, estamos en la línea de salida, pero esperando a que algo suceda. ¿Por qué ahora usted toma la decisión de tomar esa postura frente a ese obispo? Yo sabía, y toca decirlo claramente, por las apariciones de nuestra Reina Madre y de nuestro Señor Jesucristo, que nos han preparado desde hace más de 100 años, yo sabía que iba a llegar un momento donde traicionarían la ley de Dios, pero no había llegado. Ya se ha traicionado, en la práctica se han hecho cosas terribles, pero son cosas así como que cada uno hace por ahí, pero que desde la cabeza venga, no. Y cuando él escribe a los obispos de Buenos Aires, y ahora también él mismo en su propia diócesis de Roma, que se puede dar comunión a gente en adulterio en algunos casos, contradice la ley de Dios tanto en el 6º mandamiento como en el primero y el segundo, porque el segundo habla de no deshonrar el nombre de Dios. Y cuando uno comulga, deshonra el nombre de Dios gravísimamente en ese pecado. Entonces es el segundo mandamiento. Entonces yo, sabiendo que no puedo obedecer lo malo, pues tengo todo el derecho de no obedecer. Pero si no obedezco, entonces estoy en comunión con el obispo, no, porque él no va a estar con mi posición. Entonces yo quedo solo de alguna manera. Pero es que yo sé que estoy caminando según lo que la misma iglesia me ha enseñado por 2000 años. El mismo obispo sabe que no se puede esto. Pero yo tengo que gritar esto a la iglesia. Tengo que decírselo a los laicos, que no se puede cambiar la ley de Dios. Nadie tiene potestad de esto. Entonces yo, la pregunta que tú me dices, al desobedecer, he elegido un camino muy diferente a lo que dicen muchos en páginas católicas que quieren ver que los obispos sentencien a los sacerdotes por no obedecer dar la comunión, para que ya haya un choque entre obispos y sacerdotes. No soy el caso, porque él nunca me mandó dar la comunión a ninguna persona en adulterio.
Pero en este momento, con todo lo que está pasando en los medios de comunicación, seguro van a empezar a ir a las misas personas que están así y van a querer comulgar y van a pedir la confesión y exigirla porque el Santo Padre así lo ha permitido. Cuando llegue eso, muchos me dicen, yo no la voy a dar. Yo no tengo que esperar a que esto se vuelva algo que ya todo está contaminado en la realidad. No, ya tenemos la palabra, ya lo dicho está escrito, que se puede. Entonces, mi decisión y lo que me pone en el corazón el Señor es que yo sea profeta para la iglesia. Que yo le diga a los sacerdotes y a los obispos y a los laicos, no se puede eso. Y si por eso me van a excomulgar, pregúntense, ¿y cuál es la razón? ¿Porque les predico la verdad? Porque no obedezco y puedo obedecer, tengo que obedecer. Obedecer sería yo ser pecador, porque estaría obedeciendo a la ley que vino de su santidad, que es dar comunión, aceptar eso. Sí, yo no tengo que estar dando comunión para desobedecer. Ya lo mandó. Las palabras son primero. Y las palabras tenemos que saber cuáles son y obedecer lo que no y lo que sí. En este caso, Él ya mandó, está escrito. Que es para Argentina, que es para Roma. La iglesia es católica. Esa táctica de que los que quieran escoger, si un obispo quiere escoger dar la comunión, así o otro no, como se lo dijeron a los obispos de Polonia, eso es simplemente una sinvergüencería, eso es una falta de respeto a la iglesia. Si el Santo Padre quiere que se establezca algo malo, que lo diga, o frío o caliente. Eso lo vamos a hablar, Padre, en el siguiente corte. Ayer, profeta de la iglesia. Hoy, profeta para la iglesia, como se llama este especial de Especiales Teleamiga.